ella no puede tener herederos. Porque cuando ella elige un intendente desconocido es porque cree que es un delegado de su omnipotencia. Es decir, la peor decadencia que estamos viviendo es el hecho de un personalismo tan exacerbado que los demás no existen. Entonces, los que quedan son anónimos. Y cuando los que quedan son anónimos, no suelen... Cuando entregan la dignidad, digo, el camino es la corrupción. Porque cuando hay idea y dignidad hay una cosa. Cuando los tipos están agachados y escondidos y aplauden todo el día, y uno no los ve. Digo, en un tiempo parecía que la justicia social era el motivo y la corrupción un detalle. Y ahora me parece que la mirada se invierte, que lo central es la corrupción y la justicia social termina siendo una excusa. Bueno, lo primero de todo hay que hacer es reconocerla, porque si uno no reconoce que existe la inflación y seguimos pensando que este es un problema que le afecta a otros, nunca lo vamos a poder resolver. Este gobierno ha hecho todo lo posible para evitar eso y lo primero que hizo en ese sentido es intervenir el INDEC. Cuando uno interviene en el INDEC está tratando de fraguar la información que tenemos que tener el conjunto de argentinos para tomar decisiones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es avanzar sobre instituciones claves como esto. Lo segundo que tenemos que hacer, y esto el PRO lo ha planteado desde el primer momento, es cuando se empezaron a usar las reservas para pagar libremente y financiar cosas que el Estado debería haber financiado de otra manera, empezamos a tener problemas de inflación. La inflación empezó a seguir un sentido de crecimiento permanente y estamos en la situación que estamos porque el gobierno ha tomado la caja del Banco Central como un elemento para poder financiar muchas de estas cuestiones. Que por supuesto hay que debatir si hay que financiarlas de esa manera o hay que financiarlas de otra, y eso es lo que nosotros hemos propuesto. Y me parece que ahí está el verdadero detalle. No podemos seguir avanzando en nuestra economía si no atendemos el problema inflacionario, que es el principal problema económico que tiene hoy Argentina. Sí, creo que va a pesar mucho. Y creo que está muy bien que pese, porque la corrupción en la Argentina es inmensa, es sistemática y es organizada. Y es organizada fundamentalmente por quienes están hoy con responsabilidades en el gobierno, desde la presidenta de la Nación para abajo. Y la corrupción no es solamente pública, sino que es pública y privada. Cuando vos preguntabas por el transporte, y el ejemplo de Ricardo Jaime es un ejemplo que nos dice cómo la corrupción público-privada termina perjudicándonos a todos los ciudadanos, es no solo que hay accidentes ferroviarios producto de la desinversión y por tanto de incrementar la inseguridad en el transporte masivo de pasajeros, sino que además todos sabemos hasta dónde no podemos viajar porque las líneas de ferrocarriles se han cerrado en los 90, pero no se abrieron hasta el 2013. Y en segundo lugar, muy pocos saben, pero nos cuestan muchísimos cientos de millones de pesos todos los años. Entonces, que fueron a parar a Cirigliano, que fueron a parar a otros empresarios, que todos tenían que dar sus retornos correspondientes al ministro de Planificación Federal, que hoy no está prófugo, está en ejercicio de sus funciones. O sea, hay que hablar no solo de Jaime prófugo, sino de los que todavía no están prófugos, como el ministro de Planificación Federal, que dentro de poco va a ser un prófugo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es invertir correctamente los recursos públicos, que son el producido del esfuerzo del trabajo de todos los argentinos, para que llegue ese beneficio a la sociedad, y en segundo lugar, evitar que haya corrupción. No solamente castigarla una vez que ya pasó, sino evitar que sea ningún funcionario que quiera o que intente o que pretenda ser corrupto en la Argentina tiene que estar tranquilo. Nosotros, cuando el gobierno se queda con el 51% de acciones de Repsol, dijimos que no venía a recuperar la soberanía energética ni a una estatización real del petróleo y del gas, sino que lo hacía para emprender una ruta de reprivatización. Y esto fue exactamente lo que se fue. Es decir, mientras algunos aplaudían al kirchnerismo en ese momento, se engañaban con las palabras, etc. Y es tan oneroso el acuerdo que parte del directorio de YPF renunció. Eduardo Basualdo renunció hace varios días, en parte porque creo que no quería quedar estampando un contrato que verdaderamente es leonino, a 35 años, que le permite el libre giro de divisas a Chevron, que digo que es la avanzada de lo que van a hacer otras multinacionales petroleras. Perdón, y que había privatizado el kirchnerismo YPF, ¿no? Claro, Oscar Parrilli, el secretario general de la presidencia durante todos estos años, fue el miembro informante de la bancada del Partido Justicialista cuando se privatiza, con el aval expreso de los Kirchner en ese intercambio de favores en la Convención Constituyente, reelección por el pase a las provincias del petróleo más regalía. Entonces creo que esto es importante porque además se va a hacer según el sistema de fracking,
bueno, que es cuestionado, puesto en discusión por los ambientalistas, por la apropiación del territorio de los mapuches que han salido a plantear esto, por una empresa que está condenada por daño ambiental agravado en Ecuador, y la Corte Suprema, enfrentada con el gobierno, sin embargo, le dio la bala a Chevron, digamos, en esto han tenido su responsabilidad. Entonces, nosotros estamos exigiendo la anulación tanto del decreto presidencial que habilita esta como del convenio con la Chevron. Exigimos la nacionalización efectiva de YPF, pero de todos los recursos petrolíferos y gasíferos, porque es un recurso no renovable. Es interesante ver que los Kirchner llegaron con autoabastecimiento de gas y petróleo, permitieron la continuidad del saqueo menemista aliancista, y luego nos encontramos en una situación de estar gastando 13.000 millones de dólares anuales.